Gracias, estimados suscriptores de verdades-y-rumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. De nuevo, el régimen chavista hace gala de su poco respeto por la libertad de expresión. La nueva arremetida contra el diario El Nacional es una nueva embestida contra todos los medios de comunicación y quienes hacemos periodismo libre en Venezuela. La decisión judicial que pretende obligar a El Nacional al pago de más de 13 millones de dólares a Diosdado Cabello es una aberración total. Es una sentencia que solo busca satisfacer el ego de Diosdado y su interés en acabar con el periodismo libre en Venezuela, pero sobre todo de terminar de acabar con El Nacional. Lamentablemente, ese es el costo de la lucha que hemos librado y seguiremos librando contra la corrupción chavista que ha saqueado al país. Aunque también hay que decir que se trata de la lucha contra la corrupción opositora. No podemos olvidar que algunos líderes opositores se han enriquecido aprovechando el sufrimiento de los venezolanos. Pero además, esos supuestos líderes opositores pretenden descalificar y destruir a los medios de comunicación que hemos denunciado sus atrocidades. Hay que luchar contra la corrupción chavista, pero también hay que luchar contra la corrupción opositora. Desde Verdades y Rumores, nuestro humilde pero solidario apoyo a todos quienes integran la familia del diario El Nacional en estos momentos tan complejos. La lucha por una Venezuela decente continúa. Al regreso, converso con Rafael Ramírez, dirigente regional de Primero Justicia en el Zulia y diputado de la Asamblea Nacional 2015. Ya regresamos. Hoy converso con Rafael Ramírez, diputado electo de la Asamblea Nacional 2015, que terminó funciones para algunos en diciembre, para otros sigue en sus funciones constitucionales, pero además es coordinador de Primero Justicia en Maracaibo. Rafael, gracias por haber aceptado la invitación a participar en Contrastes. A ti y a todos tus televidentes, yo no sé cómo se le llaman ahora en las redes sociales a los que ven los programas por video, pero yo los sigo llamando televidentes como si vieran un televisor. Es correcto, esa es la costumbre, hermano. Es así, y entonces sí, aquí estamos trabajando. Quiero comenzar con el tema de la unidad. Hace algunos días, el presidente interino Juan Guaidó anunció un nuevo pacto unitario. A mi criterio, Darwin Chávez, periodista, no tiene nada de unidad ni nada nuevo porque son los mismos que han participado en la coalición, pero además se excluyen sectores que han discrepado del G4. ¿Cuál es tu apreciación de ese pacto unitario? ¿Lo podemos llamar de verdad una unidad opositora? Mira, yo creo que uno de los grandes problemas que ha enfrentado la oposición en este año, hasta ahora, hasta abril y el final del año pasado, es el tema unitario. Y yo sí creo que es un ejercicio en construcción que todavía le falta, pero que ha evolucionado en dos cosas, o yo te diría dos aspectos fundamentales. El primero, entender que la coalición de partidos no puede ser nada más la representatividad de la Asamblea Nacional, que era lo que la gente odiosamente dice el G4, pero no necesariamente es una figura que se denominó así por arrogancia, se denominó así porque mayoritariamente eran los partidos que tenían presencia en la Asamblea Nacional. Y yo creo que allí hay un avance porque se construyó una plataforma que busca involucrar a personas o a liderazgo e incluso a organizaciones partidistas que a lo mejor no teniendo mucho espacio electoral dentro de la Asamblea, tienen algún referente dentro de la propia sociedad o comunidad. Y te pongo un ejemplo, Andrés Velázquez, por ejemplo. Andrés Velázquez no tiene espacio en la Asamblea, pero bueno, estamos todos convencidos de que fue el gobernador que ganó realmente las elecciones de Bolívar
que tiene una representatividad allí y que tiene un espacio. Ahora, eso tiene la segunda condición o la segunda apreciación que yo le daría como positiva, es entender que los partidos y esas representaciones políticas no son el todo. Y yo creo que hacia allá se ha evolucionado satisfactoriamente al entender que esos partidos que están haciendo vida allí deben obligatoriamente intentar salir a conquistar a todo el sector opositor, que no es necesariamente partidista. Entonces, al construir una plataforma que pueda abarcar a muchos más partidos que los que tienen representación en la Asamblea Nacional, pero que además de eso tengas la posibilidad de constituir una plataforma que busque a la sociedad civil, yo creo que va por buen camino. ¿Tiene cosas por corregir? Seguramente, tiene algunos defectos, pero además te pongo otro importante. La plataforma unitaria siempre ha tenido sus resultados o su visibilidad en los procesos electorales. Bueno, y esta plataforma tiene la característica de ser lo suficientemente transparente para decir que está buscando elecciones libres, que no es solo lo electoral, que es además de eso, lo electoral con lo político, porque tú pudieras decir, bueno, está buscando elecciones libres, eso se parece a la MUD. No, porque la MUD era una plataforma electoral de candidatos o construyó candidatos, y esta es una plataforma política que busca las elecciones libres, que hoy no las tenemos cerca de nada parecido a lo que es la palabra libre. Y eso creo que son cosas positivas de resaltar de esta plataforma. Ahora, Rafael, ¿por qué siguen siendo excluidos los sectores disidentes? Porque tengo entendido, según mis consultas al sector de Antonio Ledesma y de María Corina Machado, que ellos no fueron tomados en cuenta oficialmente para la conformación de esa nueva plataforma unitaria. Mira, yo allí no tengo la certeza de qué conversación pudo haber habido allí, pero lo que sí es cierto es que se les tocó la puerta a todos. Y el problema es que hay algunos de esos factores que dicen que no se les tomaron en cuenta, pero no se le toma, la discusión no es que no se le tomaron en cuenta, es que su planteamiento no se ajusta a la posibilidad de pensar en las elecciones libres. Entonces, ellos alegan no haber sido tomados en cuenta, pero lo que quieren es una vía distinta al planteamiento que está haciendo la unidad, que es las elecciones libres. Entonces, esta no es la plataforma para que tú hagas vida, no porque te estemos excluyendo, sino porque simple y llanamente tú tienes que construir tu propuesta y vendérsela a la gente. Entonces, no puedes entrar a la plataforma Elecciones Libres para decir yo no quiero elecciones libres, porque eso sería un contrasentido. Y yo, más que creer que la unidad la excluyó, yo creo que se autoexcluyen porque no reconocen al proceso electoral como una forma de salida de la crisis. Y frente a eso, y una plataforma que busca o tiene su origen político en pensar en las elecciones, no puedes entonces construirla con gente que no cree en las elecciones como forma de salida de la democracia. Ahora, Rafael, Primero Justicia ha sido uno de los partidos más críticos dentro del G4 en torno al funcionamiento del gobierno interino. Tengo entendido que uno de los cuestionamientos que hace Primero Justicia es la falta de transparencia y honestidad en esa administración. ¿Qué hay de cierto en eso? Yo creo que es que nosotros no lo cargamos oculto. Nosotros hemos hecho todo tipo de formas de plantear nuestras consideraciones para que el gobierno interino sea más eficiente. Es decir, ¿qué te exige la gente de la democracia? En las democracias normales, que tú tengas un gobierno eficiente que sea lo suficientemente transparente para que sepas cómo manejar sus dineros públicos. ¿Qué estamos diciendo nosotros a todas luces? Bueno, que nosotros somos distintos al chavismo porque somos capaces de manejar el poco recursos que se tiene a disposición de forma transparente. Si eso es así, tú tienes que rendir cuenta. Y esa es una de las exigencias que nosotros mayoritariamente hacemos, que hay que rendir cuentas, que hay que explicarle a la gente en qué se gastan los recursos, en cómo se invierten, cómo se origina el origen presupuestario de cada partida, y sobre eso ir trabajando. Y nosotros, ojo, esto no lo hemos hecho oculto, nosotros hemos hecho comunicados y manifestaciones en privado y hemos hecho nuestros comunicados públicos para ratificarle a la opinión pública que aquí la forma de demostrar que eres distinto y mejor es a través de hacer las cosas de una manera distinta y mejor. Y rendir cuenta es una de ellas. Entonces, nosotros no somos una piedra en el zapato para obstaculizar lo que pueda ser la salida democrática del país, pero siempre con el gobierno interino o con quien lo represente, de la organización que lo represente, tiene que tener la certeza de que en el caso de Primero Justicia nosotros vamos
a siempre exigir la transparencia, porque si no, eso no nos hace diferente. Simplemente nos cambia el color. Ahora, Rafael, yo considero que una de las graves fallas del gobierno interino de Guaidó es la falta de transparencia. Yo no sé, yo no tengo precisión de que haya un solo caso, algún escándalo de corrupción en el gobierno de Guaidó que haya sido investigado. Ahí está la prueba con el tema de los alacranes. Se designó una comisión que nunca generó un informe final. El tema murió en medio de la turbulencia de la opinión pública venezolana. ¿Tú crees que falta transparencia y honestidad en el manejo del gobierno interino por parte de Voluntad Popular, precisamente, específicamente? No, fíjate, yo lo que creo que a nosotros nos faltan es como las instancias que evalúen las investigaciones, porque las investigaciones sí se han hecho. O sea, yo ahí debo hablar, al menos por los míos que están participando en esa comisión, porque, por ejemplo, en el caso de nosotros, el caso que tú mencionabas, estaba Elimar Díaz, o está Elimar Díaz, que fue la que participó en esa comisión para efecto de eso, y ahí se hizo toda la investigación. Ahora, ¿qué es lo que creo que pasa? Que en un país sin instituciones, naturalmente, o sea, porque el país no tiene ningún tipo de instituciones, poner al servicio de una investigación, porque recuérdate que al final la Asamblea Nacional lo que te da es responsabilidad política. Tendrían que venir los órganos de administración de justicia a ejercer su rol, y eso no pasa, porque ¿a quién se lo vas a llevar? ¿A un fiscal que desconoces porque además es írrito o porque solo investiga lo que quiere? Pero ¿por qué no por lo menos no declaran la responsabilidad política? Fíjate el caso de Javier Troconi. El año pasado la Comisión de Contraloría generó un informe donde señalaba que había responsabilidad política en torno al escándalo con aquella empresa que supuestamente recibió un contrato o iba a recibir un contrato, y la Asamblea Nacional nunca hizo nada. No, bueno, ahí el detalle del trabajo de la comisión yo no lo tengo con exactitud. Yo sé que, como tú bien lo estás diciendo, se investigó el caso de Troconi, así como se han investigado otros casos y lo que pudieran ser otros manejos. Y lo que no tengo la certeza de saber es el acto conclusivo de la investigación. Eso no lo tengo claro yo, entonces mal podría decirte que no se ha hecho o sí se ha hecho el tema de la investigación. Sí reconozco que se hizo la investigación y que originó un informe. Después entramos en toda la dinámica de qué era lo que venía, si era la delegada o era la plenaria. Al venir la delegada, yo no soy parte de la delegada como miembro, y efectivamente yo no he tenido el seguimiento suficiente para poderte decir esto concluyó en tal cosa. Eso yo no lo manejo, pero lo que sí es cierto es que en la medida de nuestras posibilidades se han hecho algunas investigaciones de corte político, porque fíjate, y yo no estoy defendiendo a nadie a capa y espada, yo lo que estoy defendiendo es la posibilidad de hacer cosas con la suficiente profundidad que el país requiere. Tú intentas hacer una investigación y más allá de la información política que puedas conseguir, no tienes un cuerpo auxiliar que te ayude a hacer algunas investigaciones. No tienes algún tipo de organismo al que tú le puedas pedir respaldo a esas investigaciones. Y muchas veces se queda en la discusión política propiamente dicha, sin investigación certera de ahí, sin profundidad certera de ahí. Entonces, nosotros ese es el esfuerzo que creo que tenemos que hacer, pero cierro diciéndote que lo que tiene que caracterizar al gobierno interino, y los porvenir cuando esto cambie y la transición, es la transparencia. Y en eso tenemos que hacer un esfuerzo todos. Rafael, tenemos que hacer una pausa. Fíjate, te dejo un tema para el regreso. Tú hablas de que la oposición o esta coalición opositora que ustedes integran está buscando elecciones libres. Quiero saber que le informes a nuestros televidentes que en qué está esa lucha en este momento. Vamos a hacer una pausa. Ya regresamos.
Rafael, en 2 o 3 ocasiones mencionaste en el segmento anterior que la coalición opositora que lidera Juan Guaidó y que ustedes integran está buscando elecciones libres en Venezuela. ¿Podrías informarle al ciudadano en qué estado está esta etapa de la lucha? Bueno, ahorita en este momento nos encontramos como a la espera de que regresen los noruegos a Venezuela. Al regresar al país, se establecería cuál es la dinámica en la que pudiera establecerse esa ronda de conversaciones. Yo no estoy al nivel de quién está estableciendo las conversaciones ni los mecanismos para ello. Solo sé que tiene unas características de pendular. En principio, yo supongo que debe haber en algún momento presencial, pero entiendo que ahorita es de corte pendular, es decir, los noruegos reciben la información o los planteamientos nuestros, los llevan y regresan con la respuesta y así se mantiene un esquema de negociación. Yo supongo que eso va a tener una agenda clara que en algún momento se le hará saber al país. No ha empezado ese proceso. Estamos en la Pero tengo búsqueda de que entendido ese que ya proceso hubo una avance. primera ronda de diálogo pendular, ¿es correcto? En la etapa previa, en una suerte de intentar construir las condiciones para empezar. Y eso sí se avanzó, pero ahorita no ha empezado formalmente algún tipo de discusión. A lo mejor al momento de tener esta grabación o al momento de lo que esto salga al aire, podrían haber algunos avances, pero hasta la fecha, lo que sí es cierto es que hay disposición, al menos de la oposición, para buscar una negociación seria con los aliados internacionales de cada parte que nos permitan construir ese escenario de elecciones del que tanto hemos hablado en el segmento anterior, al menos. ¿Y cuál es la posición del lado del oficialismo? No tengo mayor detalle de cuál es su posición con ese propósito. Lo que siento es que, como se lo decimos a todo el mundo, este país así es inviable para todo el mundo, incluido ellos, más allá de que tengan prebendas económicas o libertades dentro del propio territorio nacional. Es un país que es relativamente inviable para ellos y para incluso su permanencia en el poder, porque si tú no puedes resolver ni siquiera las vacunas del país, entonces evidentemente eso te hace siempre estar en una escala de presión que por algún lado revienta en algún momento. Yo no estoy diciendo que ese clima exista ahorita, pero lo que sí es cierto es que si no haces nada, ese clima nunca va a tender a mejorar, sino que por lo general tiende a empeorar. Y a todos los que nos puedan estar viendo hoy, la inflación en el país está al galope. El dólar lo dejamos a 2.500.000 el día viernes, es decir, que sigue aumentando lo que cuesta el valor del dólar frente al bolívar. Y esa realidad obliga al gobierno al menos a pensar que tiene que buscar alguna alternativa que cambie esa realidad, porque tú podrás tener mucho control territorial o policial del país, pero eso no te da la seguridad de que eso te mantenga en el poder, porque al final lo que sí es cierto hoy es que el 90% de la gente le atribuye su crisis y la crisis del país a Maduro, y ese mismo 90%, 90 y pico por ciento de la gente lo responsabiliza y quiere que se vaya. Entonces, frente a esa realidad donde todo el pueblo te desconoce y tú te mantienes con la fuerza de las armas, en algún momento tienen que buscar alguna alternativa que les pueda hacer buscar una salida elegante, por decirlo de alguna manera, y además de eso les pueda hacer disfrutar de las prebendas o de la lógica que tiene el poder para efecto de poder salir de ello. Entonces, yo creo que deberían estar ganados a esa iniciativa de la negociación. Ahora, Rafael, en paralelo a las negociaciones pendulares de Noruega, hay supuestamente un plan internacional liderado por Estados Unidos y la Unión Europea para buscar una salida política en Venezuela. ¿Qué información han recibido ustedes en Primero Justicia de esa iniciativa? No, entiendo que los aliados están claros de quién es la oposición, porque aquí es importante diferenciar las cosas, es decir, aquí no ha nacido una nueva oposición, aquí sigue siendo la misma oposición que quedó representada en la Asamblea Nacional y otros factores que son claros adversarios del gobierno. Entonces, no es verdad que existe una tercera vía, la mesita no es de verdad una oposición, y eso está demostrado por dos cosas. No lo estoy diciendo yo porque
no quiera que sean ellos, sino que lo estoy diciendo yo por la realidad. La mesita no logró constituir una plataforma electoral que enamorara a los electores, valga la redundancia, y que se reflejara en los resultados del 6 de diciembre, y además de eso goza de cero credibilidad en el mundo internacional. Entonces, no hay una plataforma paralela que tú puedas estar diciendo que existe para poder decir que se está buscando una alternativa distinta. Los aliados reconocen en la oposición que está en la Asamblea Nacional o que hace vida en la Asamblea Nacional o que fue electa en el 2015, como lo quieras decir, reconoce a la oposición real a Maduro y sobre esa base quiere construir el cambio de los venezolanos, porque ellos están lo suficientemente claros para entender que el cambio de los venezolanos pasa por acompañar a los venezolanos. Y esos venezolanos que ellos reconocen como oposición real son los que están hoy no solo en el G4, sino en la oposición de la que te mencioné, en el acuerdo unitario que se hizo o que arrancó desde la semana pasada, y que esos son los factores que pueden buscar una salida. Entonces, no tengo información, no tengo el nivel para tener la información de que puedan andar buscando una cosa paralela a los esfuerzos que se están haciendo ahorita. Más bien estoy convencido de que por primera vez, a partir de esta nueva administración, existe una alineación Europa-Estados Unidos que no se tuvo en la última parte de Trump o del gobierno del presidente Trump, y que a lo mejor frenó algunas iniciativas que hayan podido acelerar estas cosas. Eso no sucede hoy. El grupo Rafael, de Lima, Rafael, el este es grupo un de año Lima, electoral. Este es un año electoral. Debe convocarse elecciones regionales y municipales. Y ese es un tema que aparentemente está dividiendo a lo interno a los partidos políticos. Tengo entendido que en Primero Justicia hay una discusión en torno a participar o no participar, dependiendo si hay condiciones o no. Tengo entendido que hay un sector que al parecer lidera Enrique Capriles, que quiere participar a pesar que no existan condiciones y buscar las condiciones en el camino. ¿Qué hay de cierto en esto? No, Primera Justicia tiene un documento que es su posición de estrategia frente a la realidad nacional, y lo plantea como en tres tiempos. Quiere una negociación seria, que esa negociación seria favorezca las elecciones libres con condiciones, porque lo que en todo Primera Justicia se reconoce es que no hay forma de ir a un proceso de elección sin condiciones, porque no estarías eligiendo, estarías solamente votando. Y eso todo el liderazgo de Primera Justicia lo reconoce como cierto. Y efectivamente cree, además de ese proceso que estamos hablando de la negociación seria y las elecciones libres, que tienes que ejercer la presión para que la negociación pueda ser lo suficientemente fuerte para que consigas mejores y mayores condiciones a la hora de un proceso electoral. Pero en Primera Justicia no hay la claridad, y eso siempre es importante decirlo. Primera Justicia no es abstencionista. Primera Justicia cree en la participación como forma de dirimir las diferencias. Lo que no cree es en la participación suicida, porque no es lo mismo votar que elegir. Votar es el acto mecánico de marcar en la máquina de la empresa que la tenga y llevar la papeleta a la urna. Elegir es muy distinto. Elegir es que tú no tengas candidatos inhabilitados y que tú de verdad quieras. Yo quiero a Darwin Chávez como candidato mío y que la única limitante sea los votos que saque. Pero no, yo quiero a Darwin Chávez, pero está inhabilitado. O yo quiero votar por Primera Justicia, pero resulta que la tarjeta está secuestrada por el Tribunal Supremo de Justicia. O quiero votar por AD y la tiene quien no representa Acción Democrática. Esa es la verdadera lucha que hay que dar, porque esas son las condiciones que le permitirían a la gente elegir. De resto no lo estás haciendo, de resto solo estás votando, porque cuando tú no puedes escoger ni tu candidato, ni la tarjeta de tu partido, ni cuándo vas a votar, si te migran o no, si no tienes observación, y además de eso quieres participar en un proceso, pues simple y llanamente estás en un suicidio en primavera. Y eso sí no lo va a hacer Primera Justicia, al menos hasta este momento del que estamos hablando. O sea, si no hay condiciones, Primero Justicia no va a participar en bloque. ¿Pudieran participar, pregunto, algunas figuras dentro de Primero Justicia? Fíjate, en Primera Justicia hay los liderazgos lo suficientemente consolidados y liderazgos emergentes que vienen haciendo un trabajo. Pero también hay la suficiente claridad de saber cuándo se puede participar en un proceso electoral y cuándo no. Entonces, la verdad es que ahorita Primera Justicia está ganado a que se dé la negociación. Es decir, no queremos poner ahorita algún tipo de pesimismo que nos obligue a pensar que no lo vamos a hacer.
nuestra lucha en los actuales momentos es por condiciones electorales y nosotros estamos absolutamente enfocados allí. Pero esa dirigencia política sabe contar, como dicen los maracuchos y como se dice en el argot coloquial, y sabe que sin condiciones no es mucho lo que vas a contar, es una piscina sin agua. Y eso, más allá de que tú quieras tener la voluntad de meterte en la vía electoral y participar, esa piscina sin agua está allí y tú tienes que buscar llenarla con agua. A lo mejor no la vas a llenar tan honda como quisieras, pero con algunas condiciones tú puedes estar en esa realidad. Porque lo cierto del caso es que para el venezolano común, ya no hablando de ni siquiera de elección política, perder es perder. Entonces, tú pierdes con condiciones o pierdes sin ella y para la gente perdiste. Y eso la dirigencia de Primera Justicia lo tiene claro. Y no es lo mismo perder con votos, que es lo que te da la democracia y las condiciones electorales, que perder porque te trampearon o porque te estafaron. Y allí es donde tiene que estar nuestro gran esfuerzo, en las condiciones electorales. Si se logran condiciones electorales, una última pregunta. ¿Rafael Ramírez aspirará a ser candidato de la oposición a la alcaldía de Maracaibo? Hay un liderazgo emergente, como te lo dije anteriormente, que viene haciendo un trabajo y entre esos me incluyo yo. Si hay condiciones, si hay un proceso unitario, no tendría problemas en que eso pudiera ser una opción de la que pudiéramos pensar. Hoy no es una realidad. Hoy no estamos pensando en candidaturas, seguimos haciendo nuestro trabajo social y seguimos construyendo nuestros espacios en el municipio de Maracaibo para decirle a la gente que aquí hay una oposición que sigue acompañándolo. Pero eso no está planteado hasta que no exista la posibilidad de unas condiciones reales, de una unidad real que permita competir en mejores condiciones, a pesar del país que tenemos, para enfrentar a lo que hoy gobierna o dirige el país, que es la cosa peor que le ha podido pasar a este país, que es el chavismo. Bueno, Rafael, te quiero agradecer haber tenido la gentileza de participar en Contraste. Muchas gracias a ti y a todos los que nos puedan estar viendo hoy. Yo creo que una de las cosas que uno siempre tiene que agradecer es que en un país en donde poco se puede opinar de política con libertad, cada vez que a uno le hacen estas entrevistas, uno se alegra porque siente que puede hablar con la suficiente transparencia, porque además uno no está agrediendo a nadie, pero con la suficiente transparencia de que la gente sienta cuál es la idea de fondo. Y eso lo logramos con tu programa hoy. Bueno, gracias, Rafael, de nuevo. Gracias a ustedes por haber estado en la sintonía. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de Contrastes.